Experimentos con con modelos de naves que serían lo que consideramos clásicamente platillos volantes, y al parecer en esa base que hay en el Área 51 pues también hay objetos volantes no identificados de los que se han estrellado y tienen allí almacenados y en estudio. De modo, doctor, que cuando hablábamos hace unos cuantos meses de aquella supuesta autopsia de los no menos supuestos seres extraterrestres, había unos residuos de material extraño que fueron invocados, fueron citados como indicio de que se trataba de un ingenio, digamos, de tecnología avanzada. Se trata de la reunión de material que podría probar que sí hay naves extraterrestres, trazas o restos de naves estrelladas en la Tierra. Estrellada es lo que es más sugestivo, lo que hace este tipo de rumores no se les puede calificar de otra forma. Estamos hablando de cuestiones que son alto secreto y que cuestan en ocasiones la vida a los investigadores o a aquellos que se exceden en sus confidencias a los medios de comunicación. Y estaríamos hablando algo más, no solamente de naves estrelladas, sino de todo un proyecto que se lleva adelante desde hace unas cuantas décadas para tratar de reconstruir esa tecnología y aplicarla dentro de las posibilidades terrestres. Bueno, eso será hacia las 7 menos 20, doctor. Pues un territorio o un escenario llamado Área 51. O 51. Área 51 es uno de los nombres por los que se le conoce. En los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América, y además se enlaza con toda una serie de suposiciones o de razones que se mueven en torno al fenómeno OVNI. Como nuestros oyentes o muchos de ellos saben, es uno de esos fenómenos que sin dejar de ser real es un fenómeno contradictorio, absurdo, que se escapa, se escurre entre los dedos de aquellos que llevan pues toda una vida investigando y que sin embargo, como decía al principio, no deja de ser real. Una de las razones por las que hay esa desinformación o esa confusión a nivel público es porque los gobiernos en todos los países, en este como en otros, tienden a reservarse la información que obtienen sobre el tema, y en los casos en los que la divulgan pues generalmente se hace de forma manipulada. ¿Por qué? Era una de las razones que uno se pregunta cuando empieza a investigar. ¿Por qué ese silencio? Se especuló en muchos sentidos, se decía que por evitar un pánico colectivo de la población. Luego se ha visto en el transcurso de los años que el interés fundamental de los gobiernos para ocultar o manipular la información era ni más ni menos que para reservarse para su propio beneficio todas las pruebas, muestras que tuvieran de una tecnología que no tiene nada que ver con la nuestra, que la rebasa en todos los aspectos, y que de caer parte de ella en manos de cualquier potencia pues significaría una hegemonía frente al resto de los países clara y evidente. Esto está sucediendo en la realidad. Lo que pasa es que, como se trata, ya se comentaba en la primera introducción que se hizo, como se trata de temas de alto secreto, pues obviamente lo que se manejan son rumores, y el Área 51 entra directamente dentro de esos rumores, y de la forma más inquietante, diría yo, para el gobierno de Estados Unidos en este caso. Bueno, tengo que decir a Luis que tengo la impresión, Luis no es un escéptico en ningún sentido, Luis es un estudioso de casi todo. Luis Calandel, lo digo en serio, Luis, tú que estás tan versado en asuntos bíblicos, no sé si sabes que en algún momento el incidente del profeta Elías, que fue arrebatado por un carro de fuego, fue, doctor Jiménez del Oso, interpretado como un posible efecto de un fenómeno ovni. ¿Usted sabe que ha sido así? Posiblemente. Dentro de todo el Antiguo Testamento hay multitud de pasajes que podrían estar reflejando en el lenguaje de la época y, por supuesto, de una forma no técnica, pues el encuentro de un pueblo no evolucionado cultural, científica, técnicamente, su encuentro con una tecnología que para él, dadas las enormes diferencias, podría ser cosa de dioses. Yo creo que hay dentro del fenómeno una especie de especialidad que sería el análisis de los textos antiguos, sobre todo de los textos religiosos, bajo esa óptica de lo extraterrestre. Usted que ha visitado tanto América, y hablo aquí de la América mexicana sobre todo, doctor, en algún momento ha hablado de los bajorrelieves de culturas precolombinas, sí, en las cuales aparecen figuras de hombres aparentemente dotados de alguna escafandra o algo así, y además anejas hay pues figuras, parecen representaciones de cohetes. Hablo de cohetes en muchos casos sí, vamos. Lo que pasa es que no podemos solamente basarnos en la forma, pero lo que esas formas sugieren, no solamente en las culturas precolombinas, sino en Egipto y en otros lugares, en otras culturas, en lo que era la antigua Persia, hay
bajorrelieves. Dentro de los jeroglíficos egipcios hay uno que equivale a la palabra radiante, que es un ovni típico con 3 rayitos que salen de su panza. Testimonios hay en la época de Tutmosis IV, también en la época del célebre Akenatón. Es decir, estaríamos hablando de aspectos muy sugestivos de la antigüedad, pero con unos elementos, con unos datos que permiten la especulación. No es algo totalmente no son definitivos. gratuito, ¿no? Vamos, si le parece bien, al área 51 o 51. Yo creo que sí, porque además de que tenemos el placer de tener con nosotros a una invitada que pocas veces la tenemos en persona, ya hemos hablado con ella, pero a través del teléfono o a través de una conexión con otras emisoras de Radio Nacional de España, pero en este caso está afortunadamente con nosotros físicamente. Madalena del Amo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, este es un tema que ella domina, y no gratuitamente, sino porque lleva muchos años estudiando esos aspectos raros del fenómeno. Eso es, hablamos con ella tal vez con ocasión del incidente de Rockwell, que fue aquella supuesta autopsia practicada a unos hombrecitos. Sí. Aquel suceso se desacreditó pronto, ¿verdad, doctor? Pero yo tengo la sensación de que muy frecuentemente también somos víctimas de cortinas de humo en busca de ese descrédito. Creo que sí, una de las labores que hacen los gobiernos o los servicios de inteligencia en torno a este tema, que es algo real, no es una fabulación. Aquí en España se lleva haciendo desde hace 40 años probablemente, y en Estados Unidos pues desde que se fundó la CIA. El mismo año en que se creó la CIA, ya en noviembre o diciembre de ese año, ya hubo un informe OVNI que cayó bajo su ámbito y que ella silenció y posteriormente manipuló. Pero en este caso estamos hablando de algo que implicaría una labor secreta prolongada a lo largo de décadas. Esto no se improvisa en unos días, y que estaría reflejando no ya el intento por parte de los militares de Estados Unidos, sino un proyecto muy avanzado de investigación sobre la fabricación de objetos, lo que llamamos típicamente o clásicamente platillos volantes, pero fabricados aquí, basándose en los restos de platillos volantes que en su momento se estrellaron y fueron recogidos. Con esa técnica que ella sugiere, con palabras muy adecuadas, en un artículo que publica sobre el Área 51, que es una cosa que tienes hecha y terminada, despiezarla para luego después tratar de montarla entendiendo su funcionamiento. Sería algo parecido lo que están haciendo. Pero a una manera todo eso, entra dentro de la categoría de rumores, muchas veces utilizados sensacionalista, y a mí me gustaría saber hasta qué punto lo del Área 51 se basa en rumores con cierta verosimilitud. Bien. Y hasta qué punto están sucediendo cosas extrañas ahí. Primero, perdona, ¿dónde está el Área 51? Bueno, el Área 51 es una base secreta que pertenece a la base Nellis, en el desierto de Nevada, al norte de Las Vegas, en los Estados Unidos. Es conocida también como Dreamland o como Groom Lake y otros nombres, ¿no? Quiero decir que realmente en el tema OVNI, que es tan controvertido, como tú muy bien has dicho, todo hecho importante tiende a ser silenciado por los gobiernos y por los servicios secretos, ¿no? Por las agencias. Concretamente en el Área 51 que tenemos rumores, pero tenemos también muchísimas evidencias. El Área 51, el escándalo realmente surge en 1987, cuando un físico que trabajaba allí, doctor en física y en electrónica, llamado Robert Lazar, hizo unas declaraciones ante una cadena de televisión, la Class TV de los Estados Unidos, en el que dijo que el gobierno norteamericano estaba trabajando en la prueba de platillos voladores. Esto, por supuesto, fue una bomba. Pero qué curioso, al día siguiente de hacer estas declaraciones, todo lo referente a Robert Lazar había desaparecido. Este señor se convirtió de la noche a la mañana en un ser que no existía. Todos los centros, por ejemplo, el MIT, todos los lugares donde él había conseguido algún título, alguna diplomatura, no tenía ningún registro de él. Incluso había desaparecido su ficha de nacimiento de un hospital de Miami, el hospital donde él había nacido. Hay otras personas que efectivamente hay mucho rumor, pero vamos a ver qué pasa concretamente. ¿Pero qué contaba Robert Lazar que molestó tanto? Lo que Robert Lazar contaba es que él había sido contratado para trabajar allá, no sabía muy bien para qué, pero creyó, como él era especialista en física de los mesones y todo eso, pues él creyó que había sido contratado para trabajar en un proyecto relacionado con su especialidad.
él no sabía nada de ovnis, le contaron nada de ovnis. Entonces un buen día le entregaron un dossier con 120 folletos donde, aparte de una información técnica valiosísima, había también muchos informes médicos de autopsias realizadas a alienígenas de la tipología de los grises. Eso vendría a confirmar lo que comentábamos antes de Roswell, ¿no? Pero yo no quiero, por favor, que esto del Área 51 se quede en una simple especulación, en un simple rumor. No, yo voy a decir qué es lo que se ve en el Área 51 y que cualquiera de ustedes puede comprobar si en lugar de ir a Acapulco o a otro sitio, pues se toman el trabajo de visitar el área, no el Área 51, que no se puede llegar, sino pues las montañas cercanas, donde si uno va pues con cámaras de vídeo, con teleobjetivos y demás, puede conseguir ver algo, filmar algo y fotografiar algo. Algunos científicos, por ejemplo, como Richard Boylan, ha ido allá y ha descrito lo siguiente, igual que otros muchos, pero hablo de Richard Boylan porque es un personaje que fue allá precisamente no porque estuviera interesado en los ovnis, sino porque a sus consultas llegaban personas que en un momento determinado manifestaban, tenían algún recuerdo de haber tenido algún tipo de relación con estos seres pequeños y de bases subterráneas y demás. Richard Boylan fue allá y de cierta distancia, por supuesto, vio lo siguiente. En primer lugar, unos aparatos que son autoluminosos, o sea, una autoluminosidad pero tremendo, que iluminan pues toda una ciudad, ¿no? Cosa que es imposible. De aparatos los científicos, volando. ¿qué dicen los? Sí, por supuesto, a gran altura. ¿Qué dicen los científicos? Que esta autoluminosidad solamente se consigue a través de la fusión controlada. La fusión, hablamos de la fusión del átomo, naturalmente, que es, digámoslo ya, doctor, una aspiración de los científicos actuales. Es uno de los sueños porque sería una forma de consecución de energía limpia. No se consigue en laboratorio. Por eso, si alguien habla con algún científico que está experto en esto, pues te dirá que efectivamente que eso no se puede conseguir. Un momentito, para situar a nuestros oyentes. Entonces tenemos ahí dos aspectos. Por un lado está esas revelaciones que hizo Robert Lazar en su momento, en 1987. Perfecto, que serían rumores. Donde él habla de lo que ha visto, de aquello de lo que ha sido testigo dentro de la base 51, y después, paralelamente a esas informaciones que podrían tomarse, bueno, pues como una invención de este hombre o no, pero hay paralelamente una serie de observaciones desde fuera de personas que con una mayor o menor proximidad al área 51 ¿hay fotografías han tomadas? Visto y han fotografiado cosas que corroboran la versión de Lazar. Totalmente, fotografías tomadas que no se ve el objeto muy bien definido porque está, digamos, con este campo magnético que es completamente luminoso. Bueno, en principio vamos a poner por caso que nuestros científicos hubieran conseguido la fusión controlada que esto ya fuera conseguido por nuestra ciencia. Pero ¿qué pasa? Que según las descripciones, Richard Boylan, vuelvo a repetir, y otros, estos artefactos no describen en sus trayectorias trayectorias curvilíneas, sino en zigzag y en ángulo recto. Esto desafía completamente nuestras... Claro. testigos del fenómeno ovni a los que llama la atención. Exactamente. Esto desafía totalmente las leyes de la gravedad y de la inercia. De hecho, doctor Jiménez del Oso, los relatos de pilotos civiles... esto es un clásico dentro del... Se viene hablando de los años 40. Los relatos de los pilotos civiles indican que ven objetos... en ángulos exactamente. rectos, desaceleraciones instantáneas claro. De manera que aquí habría una coincidencia por lo que está diciéndonos Magdalena del Amo. Estamos hablando de objetos luminosos vistos por testigos y fotografiados de una extrema luminosidad, de maniobras que encajan con las descritas por los testigos de los fenómenos ovnis. Perdón, ¿y qué más? No, solamente querría proponerle la siguiente cuestión a Magdalena del Amo para terminar esta intervención apasionante sin duda. La dialéctica esa de los bloques, el bloque del este y el del oeste, ha terminado con la caída del muro de Berlín. Parece que ahora mismo ya no hay dos bandos enfrentados como para que el secretismo militar siga siendo tan intenso ni tan profundo como lo fue durante años. ¿Cabría la posibilidad, Magdalena del Amo, de que en este fin de siglo, bueno, pues los norteamericanos nos dieran a conocer esa tecnología aplicada no sé a qué cosas, no necesariamente a asuntos militares, y que pudiéramos, bueno, a la vez conocer una información fidedigna finalmente y documentada sobre el fenómeno ovni? Posiblemente sí, y posiblemente estemos a punto de recibir alguna sorpresa. Si estamos terminando, yo quisiera 5 líneas de un científico del cual precisamente vamos a publicar un artículo en la próxima revista, Pierre Desbrand, que se desprende de todas estas informaciones
del Área 51, no de los rumores, sino de los artefactos, de su autoluminosidad y de sus características de vuelo. Dice este científico: si es cierto que en Groom Lake hay naves que vuelan de la manera que hemos descrito anteriormente, los zigzag, ángulo recto, etc., una de dos: o son auténticos ovnis no terrestres, en cuyo caso sus pilotos están de acuerdo con los norteamericanos, o son falsos ovnis terrestres, pero cuya operación es el resultado de unos principios físicos y de una tecnología que en parte no es terrestre. Y en ese caso, de nuevo, nos encontramos con una colaboración con nuestros visitantes. En ambos casos, los rumores sobre la horrible verdad tendrían mucho fundamento. Doctor Jiménez del Oso, creo yo que para un botón, o para una muestra bien basta este botón. Agradecemos la presencia de Magdalena del Amo, a quien seguiremos viendo gracias a las ondas que diría don Luis Carandel. En este caso hablo de las famosas ondas hercianas. Ya le preguntaré yo sobre ellas, a ver si habla de oídas o las conoce un poco más. Pero en todo caso sí hemos tenido, repito, un botón de muestra de una referencia a un misterio que prevalece y que permanece, digo, a pesar del paso de los años y de los decenios. Y sobre el que progresivamente se van acumulando nuevos datos que lo van acercando del simple rumor a la sospecha, yo creo que justificada. Y volveremos sobre ello, como volveremos sobre otros sugestivos temas, y espero contar. Madre, sí. Sí, déjame que diga una cosita. Pierre Desbrand, este científico, dice que los investigadores, en lugar de estar peleándonos en todo el mundo sobre este documento es auténtico o no, si es filtrado de la CIA o de alguna inteligencia para desinformar, que vayamos al Área 51, que saquemos fotografías y que que veremos que esto, el fenómeno OVNI, son algo más que rumores. Muchas gracias, muy buenas tardes, Magdalena. Doctor Jiménez del Oso, ahora empezará a desintegrarse el doctor, verá usted. El doctor Jiménez del Oso, señor Carandel, empezará ahora, eso que dirían desmaterializarse, empieza a desintegrarse lentamente, se disuelve ponerme a régimen, lentamente en el aire de este salón de actos del Centro Universitario Francisco de Vitoria, pero indefectiblemente volverá a hacerse corpóreo dentro de 7 días en la sección Esto no es normal. Hasta dentro de 7 días, doctor. Hasta dentro de 7 días.